Señor hoy. ¿Dónde tenemos la palabra? Ya todos tienen el boletín, ¿verdad? Gloria a Jesús. Mateo 17, terminamos la semana pasada el capítulo 16, hoy iniciamos con el verso 17, capítulo 17, iniciamos hoy con el capítulo 17 y vamos a escudriñar los versículos 1 al 4. Y Dios nos da ahí a través de esos versículos un mensaje que es el mensaje de la transfiguración. Ese es el título que tenemos hoy. Así que ya estamos allá, ¿estamos listos allá? Sí. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, un saludo para todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios. De verdad que es un gozo para nosotros poder llegar a sus hogares a esta hora y en las diferentes horas a través de los otros medios. Dios es maravilloso con nosotros. Él todo lo tiene, todo lo hace. Por eso pedimos esa presencia del Señor para que nos enseñe de esta mañana. Amén. Importante que tengamos nuestra Biblia ahí para que sepamos que lo que nos enseñan es verdad, que no está solamente en la boca de este siervo, sino que es Cristo quien nos enseña. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios entonces. Padre, tú que estás en los cielos, envía hoy tu Espíritu Santo, si así lo quieres, Dios, sobre nosotros. Revélanos tu palabra. Jesucristo dijo que nos dejaría ese consolador, a quien imploramos hoy, Dios, para que nos revele la palabra que Cristo nos ha dejado. Dice que Él nos enseñará lo que Cristo dejó que nos enseñara, Dios. Dice que nos revelará lo que Cristo nos dijo, Dios. Así que, oh Espíritu Santo, te rogamos hoy, te pedimos de todo corazón que nos reveles tu palabra en esta mañana. Esa palabra que nuestro Salvador Jesucristo nos dejó. Señor, glorifícate, Dios, en este tiempo. Abre, Señor, Padre Celestial, nuestra vida y extiende tu mano hoy, Señor, de bendición sobre esta iglesia. Y mientras que recibimos, Señor, tu palabra, tú haces las sanidades y los milagros que aún no ha hecho, Dios, en esta hora, Padre. Señor, que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, repose sobre esta palabra y nos sea revelada y permanezca para siempre. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Mateo 17, del 1 al 4, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. El mensaje de la transfiguración, ¿qué quiso el Señor hablarnos a través de la transfiguración? Porque es un mensaje para toda la vida. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Tenemos una enseñanza aquí de lo que es la transfiguración. Y la transfiguración de Jesús, en griego metamorfao, que es igual a cambiar de forma, quiere decir eso, cambiar de forma, demostró su divinidad, su rostro y su ropa, dice, resplandecientes, manifestando la verdadera naturaleza de Dios como hombre, pero retirando el velo que normalmente ocultaba su gloria ahí en ese momento. Por unos instantes dejó traslucir aquella majestad y gloria que le eran propias,
y que se revelaran en nuestro encuentro con Él en el cielo. ¿Cómo se revelará eso en nuestro encuentro con Él en el cielo? Tal vez digamos, la transfiguración fue solamente aquí para los 3 discípulos que Él llevó, pero también es para nosotros. Tendremos el privilegio de verla un día tendremos el privilegio de ver esa transfiguración cuando, si somos obedientes, hemos vivido de una manera recta, alcancemos al Señor. Bienvenidos, mis hermanos. Alcancemos esa gloria del Señor allá. Todos trabajamos en ese nivel. Pero ¿cómo la veremos? Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 16. Y ahí nos encontramos, porque a veces nosotros nos encontramos con un rostro que por tradición nuestros padres y demás personas, y una imagen que demás personas, nuestros ancestros nos han enseñado. Ellos nos han enseñado eso, cómo es Jesús, y entonces nos muestran a un Jesús de tez blanca, de cabellos rubios, de ojos azules, algo otros verdes, qué sé yo, y hablamos de la transfiguración de Jesús, y cómo nos muestra la Biblia, la Escritura, que veremos a Jesús y cómo es el rostro, la figura de Jesús en este tiempo. Y vamos a leerlo ahora sí. Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 16. Capítulo 1, verso 13 al 16. Dice: semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ahí nos empieza a describir la figura de Cristo en nuestro tiempo. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y aquí nos describe entonces la imagen de Cristo en nuestro tiempo. También en Isaías capítulo 53, verso 2, que no está ahí en la enseñanza, encontramos la figura de Cristo en la tierra, cuando estuvo en la tierra. Pero bueno, aquí vamos a mirar en el Cristo ya transfigurado y con el cual un día nos vamos a encontrar. Un día nos vamos a encontrar. Entonces, encontramos cómo es el Cristo transfigurado y en la figura que hoy en día nosotros tenemos que llevar a nuestra mente, si es que tenemos por costumbre llevar una figura para orar. Porque a veces oramos a una figura que no es Dios. Entonces Pablo dijo allí en 1 Corintios, decía que oraban a un Dios que no conocían. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado el tiempo para ir y escudriñar la Escritura y mirar cómo es que es la figura de Jesús ya transfigurada. El mensaje que nos dejó era cómo iba a ser, o cómo íbamos a ver a Jesús cuando nos encontremos con Él. Y esa es la descripción de Él. Entonces, la aparición de Moisés y Elías, ¿qué representó? Porque aquí ya vemos a Jesús transfigurado, pero ¿qué representó la aparición de Moisés y Elías? Y eso representó el señorío de Jesús sobre la ley y los profetas, sobre la ley y los profetas. Él estaba por encima de todos ellos y dice, de ellos 3, Jesús era el más grande y la voz del Padre desde el cielo lo confirmó. Dios Padre afirmó quién era Jesús, su Hijo amado, y con quien se sentía muy complacido. Fue la voz que escuchamos o que escucharon los apóstoles ahí cuando vieron la transfiguración. Por su soberanía e importancia, escuchémoslo aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Y dice, porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra, gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Lo expresó aquí el apóstol Pedro, que fue uno de los que estuvo allá con nosotros en esa transfiguración. Entonces, la transfiguración cumple una función, y es confirmar lo que la narrativa ha venido siguiendo desde el principio, que Jesús era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Señor encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y Juan capítulo 1, verso 4, que ya casi todos lo tenemos claro, nos enseña esa parte, y es en qué momento Jesús, la voz de Dios, el verbo de Dios, se encarna en la tierra. ¿Y qué dice Juan 1:14? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Entonces dice, el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Es la figura de Jesús, y como le vemos, porque a veces decimos, bueno, Jesús cómo era cuando estuvo entonces en la tierra. Entonces era como lo pintan, de cabello rubio y de ojos claros, bueno, de tez blanca. Isaías 53:2, les decía ahorita, lo describe cómo estuvo él en la tierra, y dice que no tenía ningún atractivo. Más bien no era atractivo. ¿Con qué fin? Con el fin de que no lo desearan, no quería ser deseado por nadie, ni ser tentación ante las mujeres o la mujer que lo seguían. El monte y la nube de la luz resplandeciente, y la persona que tiene una relación especial con Dios y con el pueblo, todo esto trae a memoria la inauguración y renovación del antiguo pacto. Es allá con Moisés. Entonces, ¿qué se estaba mostrando ahí? Desde el comienzo hasta la iniciación de lo que era la iglesia del Señor como tal. Éxodo 24:15 al 18 nos muestra esta parte. Dice: entonces Moisés subió al monte, y una nube lo cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová, dice, era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces aquí cuando vemos Jesús se transforma allí en el monte, pero también esta misma luz que cubrió a Moisés era la misma luz que en ese momento se estaba viendo con Jesús allá en su transfiguración. Ahora, ¿qué podemos concluir en la vista de todo esto? Que Jesús es el mediador de un pacto. Tal lo había anunciado. ¿Dónde lo había anunciado? A través del profeta Jeremías, en Jeremías 31:31. ¿Qué dice Jeremías 31:31? Dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. El nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí Jesús muestra ese nuevo pacto que nosotros tenemos, el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y que lo confirman Hebreos 8 para el pueblo de Israel, pero para la iglesia, en Hebreos 9:15, y dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo, dice, la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten lo que dice ahí, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Son los llamados quienes reciben esa promesa que había bajo el antiguo pacto, y ahora con la muerte de Cristo se hace un nuevo pacto. La razón de su encuentro con Moisés, aquí la razón del encuentro con Moisés y Elías, se da porque ellos prefiguraron y anunciaron de antemano la venida de Jesús. Ellos habían hablado ya de la venida de Jesús. Y ahí miremos dónde nos anuncia esta parte o nos confirma esto en Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Lucas capítulo 24, versos 25 al 27. ¿Qué dice ahí? Dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Quiénes? ¿Cuáles eran esos profetas? Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, mire lo que dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declararan en todas las escrituras lo que decían. Entonces, el mismo Jesucristo dice, confirma aquí que ellos ya lo habían anunciado. Y entonces, ¿qué era lo que estaban viendo? Lo que se estaba viendo era lo que ya había sido anunciado anteriormente. Eso en cuanto a la transfiguración de Jesús. Y ahora Jesús, el Mesías, había venido entonces como las promesas de Dios. Jesús venía como las promesas de Dios. Estas las encontramos allá en Génesis 3:15, encontramos una promesa fuerte. Génesis 3:15, el hombre cae en pecado, el enemigo de nuestras almas tienta al hombre a caer en pecado, el hombre cae en pecado y el Señor enseguida tiene un plan de restauración. En Génesis 3:15. Vamos a mirar ahí un momentico ese Génesis 3:15 para poderlo entender lo que son las promesas de Jesús. En Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Y esta promesa que venía desde Génesis, desde la creación, se venía a cumplir ahora. ¿Quién era la simiente de la mujer? Jesucristo. ¿Y quién era la simiente de Satanás? El hombre de pecado, ¿cierto? ¿Dónde dice eso? Juan 8:44 nos enseña esa parte, ¿cierto? Que ¿quiénes son hijos del diablo? Los hombres de pecado, ¿cierto? Los hombres de pecado. Entonces, correcto, entonces dice, son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, quienes mienten, quienes se dejan llevar por las obras de la carne, quienes se dejan llevar por esa lista que nos da Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10, quienes se dejan llevar por esa lista son hijos del padre el diablo, dice. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de caer en ese tipo de cosas, igual que Gálatas 5:19 al 21 nos enseña las obras de la carne, en las que nosotros debemos cuidarnos de no caer en ellas. Nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en ellas. Así que, ¿qué tenemos que hacer?
entender que aquí las promesas del Señor se venían a cumplir, las promesas de Dios se cumplían. Entonces, ¿cómo vemos aquí? Cuando Jesús fue crucificado, el hombre de pecado, ¿dónde le clavó uno de los clavos en sus pies? En el calcañal, porque a veces lo muestran que es en la planta de los pies. No, es en el calcañal donde se une el pie con la pierna en sí. Ahí es el mayor dolor que una persona puede sentir. Y ahí fue clavado. Entonces ahí se cumplió la promesa que venía, y es que dice el Hijo, en la simiente de Satanás lo herirá en el calcañal. ¿Sí? Y después ya vemos que Jesús, dice la palabra, que fue y decapitó a Satanás, lo exhibió públicamente. Bueno, pues lo vemos en Apocalipsis, pero ahí comprendemos que toda esta profecía se viene a cumplir en nuestra vida, se viene a cumplir aquí en el desarrollo de la iglesia de Cristo en la tierra. Por eso dice aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, y que ahora Jesús es el Mesías y que ha venido a cumplir con las promesas de Dios. Y si bien el bautismo señala la muerte de Jesús, su juicio, y cómo Dios se complace en su disposición a sufrir el castigo de los pecadores, o que los pecadores merecen, la transfiguración, en cambio, señala la resurrección de Jesús en un anticipo de su reivindicación, de su resplandeciente glorificación. Se me pegó la lengua hoy. Aunque su muerte pudo haberlo puesto en duda, la resurrección confirmaría que Jesús, el Hijo, era el Hijo amado de Dios. Cuando dice que los apóstoles vieron que Jesús iba a ser muerto en la cruz, y cuando murió allí en la cruz, muchos se desanimaron porque tenían una esperanza en Jesús, o a través de Jesús. Y cuando Él muere en la cruz, muchos se desaniman porque esperaban que Él fuera el Rey, que Él viniera a traer una restauración al pueblo de Israel. Y entonces cuando lo ven morir, dicen, entonces no fue así. ¿Por qué? Porque no se habían atrevido a creer en lo que los profetas habían dicho, y que el mismo Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría. Pero Jesús viene a confirmar esto con su resurrección, de que era el mismo Hijo de Dios, amado por Él, y que la palabra que se decía de Él se tenía que cumplir. Aquí en Romanos capítulo 1, verso 4 dice, fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Dice, con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Cómo? ¿A través de qué? Dice, ¿cómo fue confirmado y cómo fue declarado Hijo de Dios? Según el poder del Espíritu de santidad, dice, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección. Aquí se confirma que es Hijo de Dios a través del Espíritu de la santidad. Dice, por la resurrección de entre los muertos. Por último, no podemos dejar de mencionar que la gloria de Jesús anticipada en la transfiguración es solo para Jesús. Es que la gloria de Jesús anticipada en la transfiguración, no es solo para Jesús. No es solo para Jesús. Entonces, ¿para quién es? Más es. ¿Para quién más es si no es solo para Jesús? Y Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, nos da claridad en esta parte. Esta transfiguración era solo para Jesús. ¿Qué nos estaba hablando Él con esto? Y entonces, ¿qué dice ahí en Filipenses 2, 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí notamos algo y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué nos invita el Señor? A seguir su ejemplo, ¿verdad? Allá en Juan 13:15 dice que ejemplo os he dado para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Y entonces aquí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podemos ver nosotros la transfiguración? Sí, en Él. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos invita a hacer? Dice, ser obedientes en el Señor, en su testimonio, en sus mandamientos, hasta la muerte. Hasta la muerte. Ahí está el bautismo final, ahí concluye el bautismo del hombre, y es hasta la muerte. A veces nosotros decimos, ya nos bautizamos, ese es el primer paso, es nuestro paso de obediencia. Pero ¿qué ocurre? Que ahí no termina todo, ahí comienza nuestra carrera en Cristo, ahí comienza nuestra carrera en Cristo. Entonces, tenemos algo, y es, Jesucristo dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Ya Él cuando dijo eso se había bautizado, había sido bautizado. Y sin embargo Él decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué más decía? Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Dónde se iba a cumplir? En la cruz. En la cruz iba a cumplir, con su muerte en la cruz. Nosotros iniciamos un bautismo en aguas, recibimos el bautismo del Espíritu Santo en Cristo. ¿Y cuál es ese bautismo del Espíritu Santo en Cristo? Mire que las religiones nos hacen creer muchas cosas y dicen, no, es que cuando tú eres bautizado, luego el pastor le impone manos y usted empieza a hablar en lenguas. No, así no es. Tú empiezas a ser bautizado, necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es como Cristo nos bautiza. ¿Y qué es lo que dice la palabra que el Espíritu Santo hace en nosotros? Y dice que nos dejó el Consolador allá en Juan 16, nos enseña en todo el capítulo, Juan 16 nos enseña cómo es, qué es la función, cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros desde el momento en que recibimos el bautismo en aguas. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo es que recibimos al Espíritu Santo? ¿Cómo somos bautizados en el Espíritu Santo? Y es en la revelación de la palabra de Dios. Él empieza a ser quien nos revela la palabra de Dios. Dice la palabra que nos revela lo que Jesús dijo. Él nos muestra lo que Jesús dijo. El testimonio de Jesús es lo que el Espíritu Santo nos revela. Entonces, nosotros seguimos ahí y todos los días nuestra vida vamos creciendo. Aunque dice la palabra que aunque este viejo hombre se va desgastando, el espíritu cada vez se va rejuveneciendo. Pero ¿cómo se rejuvenece si no es a través del conocimiento y la sabiduría de la palabra del Señor? ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos llegar a los 80, 90, 100 años, qué sé yo. Pero estamos creciendo y debemos estar creciendo. Y nuestro bautismo termina entonces en la muerte, por obediencia al Señor. Entonces, Jesús lo dejó claro. Él dijo, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Así que nosotros debe haber una angustia interna de obedecer al Señor hasta que Dios nos llame a su presencia. Ese día terminará el proceso del bautismo en nosotros, y es el bautismo en Cristo, que es la revelación de la palabra del Señor. Entonces,
es lo que entendemos aquí, y esa gloria de Jesús, esa transfiguración, podemos ser testigos de ella y nos incluye a nosotros allí cuando lleguemos y cuando cumplamos con el propósito que Dios tiene para con nosotros, y es primero el conocimiento de Dios. Ya sabemos en 1 Juan 2:3 que ¿qué es el conocer a Dios? Porque es que a veces todos decimos, yo conozco a Dios. ¿Y por qué dice que conoce a Dios? Porque ha leído la palabra. Y es más, porque alguno de los dirigentes religiosos le dijo que usted ya conocía a Dios cuando leía la palabra del Señor. Pero cuando tú te enfrentas a las Escrituras, cuando te enfrentas a la voz de Dios, te das cuenta que no has conocido a Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Mientras no haya mandamientos en nosotros, no hemos conocido a Dios. Y eso es algo que lo tenemos que tener claro y no engañarnos, porque será terrible cuando lleguemos allá y le digamos al Señor, mire Señor, yo llevé mis ofrendas, yo le serví en la iglesia, yo prediqué la palabra, yo me gané almas para Cristo, que es un error, porque quien se las gana es Jesucristo, Él pagó por ellas. ¿Sí? Sería, yo llevé al Señor almas para que Él se las llevara a Cristo, es la palabra correcta. Y entonces todo eso le decimos al Señor. Y terrible sería que el Señor nos diga lo que nos dice ahí en su palabra. ¿Qué dice en su palabra? Dice, siervo infiel, yo no te conozco, hacedor de maldad, al infierno eterno. Pero ¿cómo, Señor, si nosotros te servimos? ¿Cómo que voy a ir al infierno si te serví, Señor? Si yo fui diácono de la iglesia, es más, fui hasta pastor de la iglesia. Y el Señor le dirá, no te conocí, hacedor de maldad. Porque es que si yo no conozco a Cristo, si Él dice que nos conoce, no puedo tener esa identidad con Él. Y tengamos claro, porque sería muy triste que nosotros llegásemos allá y tengamos que escuchar esa voz del Señor. Y ya no hay vuelta de hoja. Entonces, es sencillo, que las Escrituras nos guíen, que seamos fortalecidos en ellas, que Jesucristo sea nuestro Maestro. Por eso Mateo 23:8 dice que nadie se puede hacer llamar Maestro en esta tierra, porque el único Maestro es Cristo. El 8 y el 10, el 23 del 8 y el 10 nos enseña esa parte. Nosotros todos somos hermanos, dice ahí finalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en el orden, que Él sea nuestro Maestro. ¿Cómo es Dios nuestro Maestro? Bueno, ahí está todo. ¿Cómo hago para que no me vaya a equivocar? Bueno, ya todos sabemos, Eclesiastés capítulo 12, verso 13 nos enseña. ¿Cómo hago para que no me vayan a engañar? Para estar seguro que voy al cielo, que estoy en un lugar, en la congregación correcta. ¿Cómo hago? Eclesiastés 12, 13 nos enseña esa parte. ¿Y qué nos enseña ahí? Dice que el fin de todo discurso, de toda prédica, de toda enseñanza, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es ¿qué? El todo del hombre. Entonces no podemos ser ciegos a esto, ¿cierto? Porque muchos nos están diciendo, ya no hay que cumplir los mandamientos, solamente Dios los resumió en 2 y ya, eso es lo que tenemos que hacer. No es así. Jesucristo en Mateo 17 al 19 nos enseña que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso significa hasta el fin de esta tierra, ¿sí? Y luego dice que cuando sí dice, entonces dice, no, pero eso es de la ley, era Jesucristo quien habla. No, el 19 nos deja claro. Dice que si yo no cumplo y enseño los mandamientos, seré muy pequeño en el reino de los cielos. Pero que si los cumplo y los enseño, seré muy grande en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo mismo nos invita a enseñarlos. Así que necesitamos saber que somos glorificados con Cristo. Y 2 Corintios 13:18, que nos enseña,
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros somos transformados, ¿verdad? Si somos obedientes vamos a recibir la misma transformación que Jesucristo recibió un día. Vamos a recibir, ahí lo dice, yo no me lo estoy inventando, está escrito. Dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta. ¿Qué es a cara descubierta? No escondiendo nada. A Dios no le podemos ocultar nada. No podemos ocultar nada. A cara descubierta, dice, como en un espejo que no se puede ocultar nada. El espejo nos muestra las manchas que tenemos en la cara, en el cabello, en la ropa, qué sé yo. Pero también el espejo espiritual nos muestra las manchas del pecado de nuestra alma, o las manchas de nuestra alma. Entonces dice, mirándonos nosotros mismos como en cara a cara, como en un espejo, cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Y luego que dice, si es así, si nosotros vivimos en transparencia con el Señor, entonces seremos transformados de gloria en gloria, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que aquí no hay confusión. Dios dice que también seremos transformados. Ahora, vemos ahí y dentro de, si Dios permite, dentro de la enseñanza que vamos a ver el domingo entrante, vamos a ver que cuando nosotros, si viniera el arrebatamiento hoy, si Jesucristo viniera a recoger su iglesia, ¿cómo nos vamos? Y entonces la gran mayoría de las enseñanzas en las películas nos enseñan que se queda la ropa y se desapareció el cuerpo. Y no es así. La palabra dice, allá en Corintios 15, que la carne y la sangre no pueden entrar o heredar el reino de los cielos. Entonces esto que tenemos aquí, esta materia, esta casa del alma, se va a tener que convertir en polvo, lo dice el Señor. Le dice la palabra que esto, allá en Eclesiastés, que esto volverá a la tierra y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Sí? Entonces, tenemos eso claro. Entonces, ya pudimos, orando al Señor, ubicar en la enseñanza donde realmente el cuerpo no se va sino el alma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos allá un cuerpo espiritual, y dice 1 Corintios 15, que muy igual al que teníamos, pero ya es celestial, no es terrenal, sino celestial. Es lo que nos enseña 1 Corintios 15. Entonces, mis amados, esta parte de que nosotros, si somos obedientes, podemos ser transformados o renovados como el Señor Jesucristo lo hizo. Pero la transfiguración no solo confirma la identidad de Jesús, sino que también nos da información específica respecto a la razón de su venida. Eso también, la transfiguración era una de esas señales específicas de la razón de su venida. ¿Y qué nos dice Filipenses 3:20 al 21 al respecto? Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo será nuestro cuerpo allá? Semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Notemos que nosotros antes de la fundación del mundo, dice la palabra, no teníamos este cuerpo. Ya existíamos antes de que el mundo fuese creado. Efesios 1, 3 y 4 nos enseña esa parte. Allí, cuando Dios nos forma, cuando estamos en el cielo, ¿qué hace Dios con nosotros antes de traernos a la tierra? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por eso,
Cuando nosotros decimos y que lo hacemos por costumbre, por tradición, como muchas cosas que hacemos por tradición, decimos, Dios te bendiga, mi hermana. No, Dios ya te bendijo allá en el cielo antes de llegar a la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Dios te siga bendiciendo. Dios te siga bendiciendo. ¿Por qué? Porque tú y yo ya tenemos bendición celestial, ya venimos bendecidos. Entonces, que Dios nos siga bendiciendo en esta tierra. Dios lo puede hacer. Esa es la palabra correcta. Entonces vemos que allá nos bendice Dios, pero luego en el verso 4 dice que luego nos separa. ¿Para qué nos separa? Dios nos crea ahí y luego nos separa. ¿Para qué nos separa? Y ahí Efesios 1:4 dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos separa. Así que tú eres separado por Dios. ¿Crees que eres separado por Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Si eres separado por Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te dice ahí la palabra que tienes que hacer? ¿Cómo? Santo, santo y sin mancha delante de Dios. Eso tiene que ser. No tienes que ser un religioso ahí y empezar a decir, no, es que yo llevo mis diezmos a la iglesia, es que yo hago ayunos, es que yo leo la palabra. Eso no te da la santidad en sí. La santidad te la da la obediencia. Tú no pagas por tu santidad. Tú no necesitas dinero para ir al cielo. El dinero que apoyes en esta tierra, y se lo he dicho muchas veces, no es que te lleve al cielo. Cuando tú das sus ofrendas a la iglesia, eso te bendice a ti en esta tierra, en salud y economía. ¿Sí? Pero no te lleva al cielo. Al cielo solamente vas por obediencia a los mandatos de Dios. Así que tú no le compras tu salvación al Señor. No. Tú obedeces a Dios, vienes al pacto de Hebreos 10, 16 y 17 y vas al cielo. Vas al cielo si eres obediente. Dios te separó para eso, para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Entonces, cada que digas, yo soy cristiano, ¿qué tiene que venir a tu mente? Para lo que te separó Dios. ¿Para qué te separó Dios? Para que seas santo y sin mancha. Y hazte un examen de conciencia. Dile, ¿realmente yo soy santo y sin mancha? ¿O estoy manchado? ¿Cómo estoy? ¿Soy santo y sin mancha de verdad? Tienen que analizarme. Cuando tú dices una mentira, ¿qué está pasando? Está manchando las vestiduras de su corazón. Cuando murmuras contra otros y hablas mal de otros, ¿qué está pasando? Estás manchando tu corazón. Si fornicas, adulteras, lo que sea, ¿qué está pasando? Estás manchando su corazón. Si le quitas algo a alguien o hablas una cosa que no te consta de alguien y haces un comentario con otra persona porque escuchó de alguien eso, pero a ti no te consta, eso se llama robar la honra de nuestro prójimo. Entonces estás manchando tu corazón. Y hay algo, eso es lo que el diablo nos arrastra constantemente, y es a decir mentiras. No, esa es una mentira piadosa. No, para Dios todo es mentira. Pequeña, grande, piadosa como sea, para Dios es mentira. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9 y Apocalipsis 21:8 nos enseña que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces cuidémonos de eso. Ese cuento de que no es que tengo que decir una mentira piadosa. No, anda siempre con la verdad. Porque la palabra dice que la verdad te hará libre. Juan 8:30 dice que la verdad te hará libre. Así que no ocultes la verdad, trabaja con la verdad, ama la verdad, y Dios te va a respaldar con la verdad en todo lugar. No, pero es que si no mentiras me van a echar de la casa y ¿qué hago sin techo? No, di la verdad que Dios ya te tiene un techo mejor que el que tiene. Di la verdad. Dios te va a respaldar la verdad. Tienes
temor de Cristo, di la verdad, porque yo enfatizo mucho en esto de la mentira, porque es que es lo que nos dicen a los cristianos, no es que es una mentirita, pero es que tengo que decirla, si no mi papá me regaña, si no el esposo se pone brava, la esposa también, tengo que decirle una mentirita. Esa mentirita que me dice, me hace hijo del diablo. Los mentirosos son hijos de Satanás. Entonces, mire, me salgo de la cobertura de Dios para meterme en la cobertura del maligno y tengo que guardarme de eso. Tal vez yo viví en santidad todo el tiempo, tal vez nunca cometí pecado y en un momento dado me puedo resbalar con una mentira y la sola mentira me está sacando de todo lo que todo lo que había hecho, de haberme guardado tanto tiempo, una sola mentira me puede apartar de eso. Entonces, tengamos cuidado con esto, mis hermanos. Nuestra transfiguración debe reflejarse entonces para lo que Dios nos separó, ¿sí? Para que seamos santos y sin mancha. Eso nos hace un cambio, transfigura nuestra vida, transfigura nuestra vida. Esa transfiguración es lo que a veces, o nosotros generalmente dicen, yo me convertí para el Señor. Bueno, convertir es cambiar una cosa de una cosa a otra, pero más bien, qué bueno que podamos decir, yo estoy renovado en Cristo. Yo estoy renovado en Cristo. Nada me puede tocar. Si estamos renovados en Cristo, ni la enfermedad, ni los desastres, podrán venir las pandemias que vengan, las que se están extendiendo en el mundo en este momento, así sean las más duras, no importa, si estamos renovados en Cristo, a nosotros no nos toca porque la promesa está en Apocalipsis 3:10 y ahí la tenemos. Esa fue nuestra vacuna en el COVID pasado y ahí estamos vivos, ¿verdad? Porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y la transfiguración prácticamente es la enseñanza de que Dios sí va a cumplir sus promesas en nosotros. Y las seguirá cumpliendo. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a orarle a Dios. Espero me hayan entendido. Gloria a Jesús. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Tú eres bueno con nosotros, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, para adorarte, Padre eterno, porque qué bueno eres tú, mi Señor, en toda la tierra, Padre amado. Señor, queremos mantenernos, Señor, para lo que tú nos separaste, santos y sin mancha delante de ti, Dios. Tú nos enseñas que si habitamos bajo tu abrigo, Jesús, en santidad, moraremos bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Oh Dios, tú eres nuestra esperanza, Señor. Queremos ir a ese castillo, Señor, donde has ido a prepararnos habitación, Dios. Queremos confiar en ti. Tú nos libras, Señor, de toda peste destructora en este tiempo. Ayúdanos a estar bajo tus plumas, estar cubiertos con tus plumas. Ayúdanos a estar debajo de tus alas para estar allí seguros de que nada, Señor, nos tocará. Y eso nos dará la seguridad de que no tenemos temor, Dios, a nada, Señor. Ni a pestilencia que ande, Dios, ni a oscuridad, ni mortandad, Señor, que se mueve en el mundo, Señor. Tal vez veremos caer a muchos, Padre Celestial, pero tu palabra nos promete que a nosotros no nos llegará si somos obedientes a tu palabra, Señor. Porque tú nos mirarás con tus ojos y aunque nos permitirás ver la recompensa que tienes para los impíos, Señor, a nosotros, dice, no nos llegará, no nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará nuestra vida. Pues a sus ángeles, Señor, mandará cerca de nosotros, Señor nuestro, nos guardarás, Señor, en todos nuestros caminos, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites que tus ángeles nos lleven en sus manos, Señor, para que nuestro pie no tropiece en piedra, y no tengamos ningún accidente en esta semana que hoy empezamos, Señor. Pues nos has llamado hoy, Señor, a que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y nos has prometido, es una promesa que recibimos hoy, todas las otras cosas, Señor, en nuestra alacena, en nuestro vestido, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, todas serán añadidas, Dios. Así lo creemos, Señor Dios,
Gracias, Padre, porque tú estarás con nosotros, Señor. Por cuanto, Señor, en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás y nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido tu nombre, Señor. Te invocaremos, mi Señor, en cualquier día de esta semana, Señor, y tú nos responderás, Señor, porque contigo estaremos en medio de la angustia, Señor. Por lo tanto, tú nos librarás y nos glorificarás y nos saciarás de larga vida y nos mostrarás, Señor, nuestra salvación. He aquí, mi Rey. Señor, toma nuestra vida y haz con nosotros lo que quieras en esta semana. Señor, mira nuestra obediencia y desata tu bendición, Señor, en medio de nuestra vida, Padre, en nuestro hogar, en nuestra alacena, en nuestra salud. Señor, Padre eterno, toca, Señor, el corazón de cada persona. Y Padre, permite Dios, que hoy salgamos de aquí bendecidos para bendecir. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.